la ciencia y de la teoría política del momento, gente con una gran vocación y amor patrio, gente con mucho nacionalismo y con una visión de país muy concreta. Y en ese sentido, entonces, el Correo del Sur viene a ser dirigido por Carlos María de Bustamante y obviamente guiado por, digamos, el consejo editorial lo encabezaba José María Morelos y Pavón. Entonces, vale destacar de este momento la importancia que para Morelos tuvo en la imprenta y el periodismo, que la gente conociera por las noticias de los insurgentes, pero desde el enfoque de los insurgentes. ¿A quién le gusta leer los periódicos? A todos. Bien, ustedes verán hoy que los periódicos, una misma noticia la lees diferente en cada periódico. Bueno, Morelos sabía eso, por lo tanto tenía los propios periódicos de la insurgencia, porque sabía que los periódicos que tenían en su control los realistas, los que querían seguir en manos de España, sacaban notas manipuladas en contra de los insurgentes. Así es que Morelos difundía los éxitos de las campañas y difundía la ideología de la revolución de independencia, por lo cual, por eso les digo, es bien importante ese Morelos estadista que vio en el periodismo una fuente, un arma de la insurgencia, un arma que no disparaba balas. Luego, ya en septiembre 14 de 1813, en ese mismo año de 1813, en 1814, perdón, en septiembre 14 de 1813, publica o da a conocer el secretario Rosines, lee Los sentimientos de la nación, un documento histórico y que viene a ser la base de la Constitución de Apatzingán, la base de muchos documentos. Imagínense que yo ahorita les empiezo a platicar de algo que dice: la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. ¿Ustedes creerían que estoy leyendo algo escrito hace 201 años? Eso lo leemos en los periódicos cada rato, de los periodistas y de los políticos. Bueno, Morelos lo dijo hace 201 años, que la soberanía radica en nosotros, en el pueblo. También dijo hace 201 años que había que organizar al país, al gobierno, en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, y que estos deben de estar relacionados pero independientes. Actualmente todavía esto sigue siendo letra viva en la Constitución de nuestro país. Incluso decía que cuánto había que pagarle a los diputados, a los vocales, como él les llamaba. Él hablaba del empleo, no quería ninis. Hablaba de la importancia del empleo. Decía que los empleos debían de ser para los americanos. Todavía el concepto de mexicano no existía. El empleo debía de ser para los americanos, y que si un extranjero quería trabajar en nuestro país, no era para explotar al país, sino porque iba a aportar un conocimiento. Es como ahorita que llegan grandes empresas internacionales y que traen especialistas. Bueno, la idea es que esos especialistas capaciten a los mexicanos para que también puedan ellos mañana o pasado profesionalizarse. Ya lo veía Morelos hace 201 años. Decía también que el pueblo no tuviera que pagar más obenciones que la de su devoción u ofrenda. ¿Qué significa esto? Que el pueblo no pagara más tributo a la iglesia que lo que su voluntad le diera. En aquel entonces no era como ahorita, que la mayoría de las iglesias o religiones tú aportas una cantidad voluntaria. En aquel entonces era de ley que tú debías de pagar casi la mayor parte de tus ingresos o una alta cantidad de tus ingresos a la iglesia. Entonces esto lo veía Morelos como un problema. Decía, pues, ¿cómo la gente trabaja para dárselo? Qué bueno, hay que darle, pero lo que tu corazón dicte. En otras palabras, eso decían Los sentimientos de la nación. También decía
Fíjense ustedes que son estudiantes universitarios, vean lo que Morelos dejó para ustedes y para nosotros. Dice que se modere la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejándolo de la ignorancia, la rapiña y el hurto. ¿Qué significa esto? Hoy los políticos hablan de algo que es abatir la brecha entre el rico y el pobre. Bueno, ya lo decía Morelos hace 201 años. Hablaba de un salario justo, el jornal del pobre, el salario mínimo que hoy tanto se debate. Bueno, en otros términos ya Morelos lo hablaba, que se mejoren las costumbres, que hay que alejar a la gente de la ignorancia. ¿Ustedes por qué estudian? Y me dirijo a los jóvenes, porque sabemos que el estudio es una herramienta para mejorar social y económicamente dentro de nuestra comunidad. El estudio, lo que hoy ustedes estudian y lo que estudiarán mañana, les permitirá ser mejores ciudadanos para con ustedes, no para las demás gente, porque ustedes se van a poder transformar y superar gracias a ese estudio, y ya lo veía Morelos como viable hace 200 años. Y que el respeto de la propiedad privada se respetara casi como sagrada, que no se admitiera la tortura. Y luego habla de los impuestos que había que pagar. Se dice, pues hay que pagar impuestos, a nadie nos gusta, pero todos sabemos que hay que pagar hoy tenencia, predial y otros impuestos, los adultos. Bueno, él hablaba de cuánto había que pagar de tus bienes, el 5% de tus bienes, ya fuera en semilla, en especie o en efectivo. No usaba el término efectivo, pero que había que pagar un 5%. Bueno, hoy pagamos un IVA un poquito más elevado, pero él hablaba de un 5%. Bien, estos sentimientos de la nación y otros más, que aprovecho para los compañeros historiadores darles un dato. Se habla de que él escribió 22 puntos, y luego hay un debate en el punto 23, que si es de su autoría o no es de su autoría. Yo, revisando el documento escaneado, el original digitalizado, les digo que llego a pensar que el punto 23 pudiera sí ser de él, porque encontré, lo lees y a veces los detallitos chiquitos los omites, pero encontré que en el punto 23 tiene un asterisco a un lado, y ese mismo asterisco lo tiene en el punto 19, y luego lees la redacción del 19 y del 23 y pareciera el 23 un complemento del 19. Este punto lo comparto para todos, pero con atención, interés para los compañeros historiadores. Dice el punto 19 a la letra: que en la misma se establezca por ley constitucional la celebración del 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicados a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos la devoción mensal. Y dice el 23, le ponemos un punto y seguido, que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída, recordando siempre el mérito del grande héroe del señor Don Miguel Hidalgo y su compañero Don Ignacio Allende. Es decir, él planteó la celebración del 16 de septiembre, pero si lo leen juntos el 19 y el 23, viendo ese asterisco, veremos que parece el uno continuidad del otro. Como a todos cuando escribimos nos pasa, de repente dices, ay, déjame le parcho, nomás que no había computadora, ni iPad, ni laptop, que le dices copy paste y lo pegas, entonces no había liquid paper tampoco, corrector, así es que le puso un agregado abajo y le puso un asterisco. Eso es una interpretación personal, no quiere decir que sea una realidad, pero lo dejo como un elemento de aportación para los compañeros historiadores. En fin, el 14 leen los sentimientos que él redactó una noche antes, y el 15 es nombrado jefe del Ejecutivo por el Congreso. Es decir, él había convocado en junio a un congreso de Chilpancingo, congreso de Anáhuac. ¿Para qué? Para que los mexicanos tuvieran esa constitución de la que él hablaba. De tal manera que
el 14 inició el Congreso y se lee estos sentimientos de la nación, y el 15 ya el Congreso, habiendo tenido instalado y resuelto los primeros acuerdos, uno de ellos es nombrar al jefe del Ejecutivo. Es decir, pues somos un pueblo, aquí están los legisladores, todos ustedes son legisladores, y aquí se van a poner de acuerdo, no eran tantos, eran menos, pero aquí se van a poner de acuerdo y vamos a votar quién va a ser el presidente. Y dijeron que Óscar Tamés, dijeron que Óscar Tamés. No es cierto, dijeron los constituyentes. Lo estoy haciendo de esta manera, jóvenes estudiantes, por ustedes. Me habrán de respetar la ligereza los compañeros historiadores. Pero el día 15 de septiembre, los legisladores del constituyente, los diputados, eligen como jefe del Ejecutivo a José María Morelos y Pavón. Luego, en octubre 9, fíjense qué importante este dato. Hay que despertarlo, El día 9 de octubre de 1813, el Supremo Congreso autoriza ampliar a Morelos las facultades para elegir nuevos diputados. Ahí Morelos no era diputado, él era el jefe del ejército que había convocado, como era el más poderoso porque era el jefe de las armas, dijo, vamos a juntarnos para que los militares no decidan, que decidamos de una manera civil, de una manera de la gente pensante aporte. Entonces sale el Congreso, ese Congreso elige un presidente que se llama Morelos, y Morelos dice, el Congreso está muy chiquito, son 4 o 5 personas, vamos a hacerlo más amplio, y le autorizan ampliarlo a 16 personas. En esas 16 que se amplían, el 9 de octubre es la autorización para ampliarlo. Me estoy yendo con pura línea del tiempo y ahorita vamos a ver imágenes quizá un poco más atractivas. Damos la vuelta a la línea del tiempo y en octubre 25 de 1813, esto es bien interesante, unos días después de que le autorizan, él emite un bando. Un bando que es lo equivalente a un decreto actualmente, a una ley, en donde abre el Congreso al pueblo. Está bien interesante el documento, un documento en donde Morelos dice, a ver, ¿por qué tienen que legislar nada más los que fueron electos diputados? A ver, jóvenes, ¿a alguno de ustedes le gustaría poder ir al Congreso a decirles a los diputados lo que piensan? ¿A alguien de ustedes le gustaría decir, señores diputados, miren, esto es lo que yo pienso? Debátanlo. Bien. Ahí el joven que lo tenemos de palero, que dice, sí, gracias. Bien, Morelos lo planteó y dijo, sí, que se abra el Congreso y que el pueblo pueda ir a las sesiones del Congreso y opinar, porque si el pueblo es el soberano, que puede estar el pueblo en las sesiones del Congreso. Muy interesante este dato desde la línea política, porque hablaba de una democracia directa, de una democracia absoluta dentro de una democracia representativa. Luego, en noviembre 6, la primera declaración de independencia, que aprovecho para agradecerle al maestro Erasmo Torres, que nos compartió una copia en tamaño grande del Acta de Independencia de 1824, que ahorita se las voy a mostrar porque está muy padre el documento. Bueno, en el 6 de noviembre de 1813, Morelos dicta una primera acta de independencia. Obviamente la firman los diputados constituyentes. ¿Por qué no la firmó él? Porque todavía no era diputado. La firman los diputados en donde dicen, México es una nación independiente, la América mexicana. Somos un país que ya no nos relacionamos con España. ¿Quién se le opuso? En esta historia, ¿quién se opuso? El antagónico, Ignacio López Rayón, dijo, no, esa acta de independencia está mal hecha, porque tenemos que seguir cercanos al rey de España. Y dio sus motivos. Sin embargo, la mayoría de los constituyentes dijeron, está mal, López Rayón, queremos ser una nación autónoma e independiente. Luego, después de que dictan esta acta de independencia, siguen en Chilpancingo
todavía unos días más, unos meses más,